Epigmenio Ibarra, productor oficial de la 4T, presume: me han peinado francotiradores, me han disparado ráfagas directas, he estado a punto de que me fusilen, he caído en emboscadas, he estado a punto de volar en pedazos, me he volcado 3 veces, me salí por el parabrisas a 160 kilómetros por hora. Y tras superar todo esto, este Superman de la 4T, que se desvanece el domingo en el Paseo de la Reforma. Fíjese, lo que va del cuento a la calle y en el Paseo de la Reforma. Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues resulta que sale López Dóriga y se burla del mismísimo Epigmenio Ibarra porque tuvo una caída en plena marcha. Pues resulta que hay un agarrón entre Epigmenio y el mismísimo López Dóriga, pero resulta que el mismísimo Epigmenio Ibarra le responde de forma contundente, ya que López Dóriga andaba muy jiji, jajaja, pues prácticamente lo hace pedazos. Y por si no era todo, pues también critica a nuestro presidente por la gran marcha majestuosa que hubo el domingo pasado. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Para el presidente fue más importante la marcha que el Zócalo. Esto es lo que escribí para este martes 29 de noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? A que el mensaje que mandó desde que anunció la marcha así y mitin en el Zócalo no fue el recuento de sus 110 acciones y logros de gobiernos con lo que empezó el domingo su informe, sino su regreso a las calles desde las que tras 13 años llegó a la presidencia. Lo digo porque sus resultados de gobierno son discutibles, pero no lo es el liderazgo que ejerce sobre los suyos. Por eso le dio peso y atención a su vuelta a las marchas y por eso se dejó acariciar por momentos irresponsable y riesgosamente durante las casi 6 horas, 5 horas 45 minutos que le llevó flotar entre la multitud en su recorrido por Reforma, Juárez, Madero hasta desembocar en la cresta de una ola en el Zócalo. Cuando llegó a la plaza de sus éxitos, el Zócalo, los que allí esperaban y los que pudieron entrar estaban agotados. Estaban agotados para oír su relatoría de estas 110 acciones y logros de gobierno, no en un domingo por la tarde, no después del recorrido, y menos cuando este había sido lo importante. No los kilómetros de carreteras, no el déficit fiscal, no los porcentajes de crecimiento ni de inversión extranjera, ni si la producción petrolera iba al alza cuando ha ido a la baja, ni qué buen negocio había sido la compra de Deer Park en Houston, ni de los billones de metros cúbicos de gas, ni de los 42 convoyes con 200 vagones que fabrican para el Tren Maya, ni cómo va su construcción, ni cómo va la de Tres Bocas. Y es que ya estaban agotados, todos agotados menos él, insuflado por la multitud, acarreada o no, que lo llevó en andas. Para su proyecto, lo importante, repito, fue la marcha, no el informe. Ha dado tantos informes y le tardó tanto volver a la calle que el recorrido triunfal abrió con este recorrido triunfal otro tramo de su sucesión presidencial, a partir del banderazo que dio eso así el domingo, el del humanismo social, cuando en realidad el factor de la sucesión no será cómo se llama su movimiento, humanismo social o cuarta transformación, no. El factor de la sucesión presidencial será López Obrador, no su legado, por más que diga. Bueno, y luego ya después de que pues prácticamente López Dóriga salía con esta tontería. Epigmenio Ibarra, productor oficial de la 4T, presume: me han peinado francotiradores, me han disparado ráfagas directas, he estado a punto de que me fusilen, he caído en emboscadas, he estado a punto de volar en pedazos, me he volcado 3 veces, me salí por el parabrisas a 160 kilómetros por hora. Y tras superar todo esto, este Superman de la 4T, que se desvanece el domingo en el Paseo de la Reforma. Fíjese, lo que va del cuento y en el Paseo de la Reforma. Pues así prácticamente burlándose el mismísimo López Dóriga de Epigmenio Ibarra, pero pues resulta pues que esto no se iba a quedar así. Pensaba que López Dóriga pues iba a burlar y que se iba a quedar así, se iba a salir con la suya, pero pues resulta que no.
Al parecer Epigmenio Ibarra les responde con un tweet que prácticamente lo hace pedazos. Y en esos 2 años que yo estuve en la guerra jamás te vi en el frente, tampoco te he visto en las calles. Yo tuve un tropiezo, imaginas que te magnificaron, que me levanten, y volví a echarme en las cámaras al hombro y llegué al Zócalo, y tú en cambio has vivido de rodillas. Increíble pero cierto. Así le responde de manera contundente al mismísimo López Dóriga, donde pues prácticamente con esta simple frase lo hizo pedazos y ya no lo bajan prácticamente de pulco, porque le dice tú en cambio has vivido de rodillas, o sea que pues prácticamente refiriéndose a que se baja el agua por el chayo. Y pues literalmente le preguntaron el mismísimo Epigmenio Ibarra sobre esto, de qué opinaba de la caída, cómo estuvo, y esto fue lo que respondió el mismísimo Epigmenio Ibarra. Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿Todo bien contigo? Todo bien, sí. Fue ahí un incidente, hombre. Uno se cae y se para y sigue. Terminé en el Zócalo y terminé registrando una cosa extraordinaria que yo no había vivido. Una vez en Morelia, Michoacán, con Cuauhtémoc, hicimos 2 horas para caminar ¿En el 94? En el 2000. El cierre de campaña del 2000. Yo viví algo parecido con él en el 94, también ahí en Morelia. Era un cierre, ya eran los cierres de campaña. Y luego tuvimos una gran... Era imposible caminar. Pero nunca me imaginé. Eso sucede con los candidatos, la efervescencia de la campaña. Sí. Me pasó con López Obrador en Paraíso, en Cárdenas, en Minatitlán, en Monterrey. Pero que un gobierno convoque una marcha y se pierda en la marcha, eso es un fenómeno del que yo no tengo memoria. Y mira que estuve con Torrijos, con Ortega en los tiempos del sandinismo, y siempre hay controles. Nunca se dice, la descubierta somos estos, ábranos. No se abrió. El mar no se abrió. Se cerró. Y se avanzó a razón de 1 kilómetro por hora. En un clima que, siendo gobierno a 4 años, en la polarización de la que se habla, podía haber provocado cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde expresiones de rechazo, desde la indiferencia, desde el agravio. Y lo que sucedió, a mi juicio, es la expresión de un proceso de fusión único entre un dirigente, un gobierno y un pueblo. Con sus simpatizantes, que son muchos, con sus militantes. Era impensable que en esa multitud aparecieran 100 personas gritándole cosas al presidente López Obrador. Podía haber aparecido 2 personas, 3 personas, pudo haber habido cualquier cosa porque tú no controlas. De acuerdo. Si desatas un tsunami, no lo controlas. Eso es a lo que me refiero. Y de eso hablo. Me parece que es un fenómeno extraordinario, único. He cubierto muchos movimientos sociales en muchos países, en mi país muchos años. He estado en muchas manifestaciones. Y lo que vivimos este domingo en particular, yo por lo menos, no lo había vivido nunca. Después de estar en la marcha del desafuero que tú cubriste, ¿te acuerdas que hicimos un despliegue para cubrirla? No, ¿se transmitió? Tú la transmitiste. Sí, transmitiste desde uno de nuestros camiones. Sí. Entonces... 2004, 2005. Y esa marcha hicimos ese despliegue de colocar las unidades móviles y yo me fui todo el tiempo caminando. Y entré al Zócalo también. Pero este apeñuscamiento no lo había visto. No lo había visto. Y no fue exclusivo de López Obrador. Todos los gobernadores iban perdidos en sus contingentes. Los secretarios de Estado. Claudia Sheinbaum la vi caer 3 veces. Como Cristo. Como Cristo. O sea, eso fue... Realmente yo quedé agotado. Y Dan Augusto y Marcelo. Marcelo, sí. Todos ellos.
que todo un gobierno se exponga a esta prueba en un cuarto año de gobierno. Después de la pandemia, la inflación, sí es una prueba de fuego que tenemos que interpretar correctamente. Y a mí me parece que la cuarta transformación ha virado y es una segunda revolución. Una revolución pacífica, democrática, radical, que se ha ratificado en sucesivos alzamientos en urnas desde el 2018. Y que se ha ratificado en las calles y se ratifica en general en las giras de López Obrador por el país. Y como tenemos una revolución en marcha, tenemos una contrarrevolución en marcha. Pero que han quedado las dos fuerzas claramente definidas. Hay una fuerza que está por el cambio y otra que pugna por un regreso al pasado. Ellos no dicen eso, ni creo que lo que plantean sea un regreso al pasado, pero bueno, sí creo que sería más claro decir la propuesta del movimiento, la transformación, la revolución, como la llamas tú, de este movimiento del López Obradorismo contra la del no López Obradorismo o anti López Obradorismo. Y está bien, ¿cuál es el problema? No, yo no digo que sea problema. Todo pacífico, nadie por estas... Digo que no digo que sea problema, digo que es una realidad, que así está. Que de un lado hay propuestas y del otro lado en general, lo que hay es mucha resistencia a cualquier propuesta. Y un odio, pues, ¿qué te diré? Patológico. Pero, bueno, ya no vamos a rezar porque hemos hablado 30 semanas de ese odio que termina expresando. Que vemos en cada cosa, en cada crítica. Se fijan en detalles, que si yo me caí, que si no, y no ven el fenómeno. Era una buena nota y era una buena imagen. Tú eres un personaje, te guste o no te guste. Sabemos que eres muchas cosas más, pero también es un personaje público. Sí, y como personaje público eras nota, ver una imagen tuya caído, te faltaba el aire, es nota. Pues, ¿cuál es el a mí me apena mucho porque entonces se pierde el foco. Pero no se perdió el foco, fue un momento de lo mucho que se transmitió. Se meten a decir sandeces, cuando lo principal y lo que nos debería ocupar es que aquí, más allá de la pretendida división del país en dos mitades, cosa que no es cierta, hay en efecto una minoría poderosa, 25, 30 millones de personas, que tienen una visión muy enconada y muy firme en contra de López Obrador. Está bien, qué bueno. Y por el otro lado hay un margen mayor, 60, 65, 70% de gente que está a favor de López Obrador y que ha hecho suyos los postulados del López Obradorismo y los defiende en las calles, los defiende en las urnas y lo hace pacíficamente. Como también la oposición ha sido pacífica. Yo no he visto una imagen de opositores linchando a un López Obradorista por ser López Obradorista. Esa es la buena noticia. Es una buena discusión. Como es buena noticia que estemos aquí. Enconada a veces. Me parece. Pero, como dices tú, con las palabras, ¿cuál es el problema? Hubo una gran manifestación hace 3 domingos. Hubo una gran manifestación este domingo. Hay muchas interpretaciones sobre una y otra. ¿Cuál es el problema? Bien, ninguno. Bien. En México, México está cambiando de la mejor manera y eso ilumina a América Latina y al mundo. Y por eso el Washington Post y el New York Times, porque el fenómeno sí es muy singular. Nosotros deberíamos, me parece, como analistas, como gente preocupada por lo que sucede en el país, comenzar a descifrar más profundamente este fenómeno. Pues es lo que hacen muchos. Hay muchas interpretaciones sobre la propia marcha, muchas lecturas. Pero bueno, hacemos una pausa y sobre tu caso, primero, que bueno que estés bien. Segundo, tú no eres dueño de tu destino público. No, tú eres un personaje, te guste o no, eres un personaje público. Y hubo un incidente, hubo un momento, una caída, lo que haya sido, y lo retomaron los medios. Tampoco fue la nota de la marcha. Fue una buena imagen. Ver a un personaje ahí, fue una imagen periodísticamente. Pero nadie explicó la naturaleza del tumulto, ni qué pasó. Tú aquí el lunes, ¿cómo no? Sí, yo nada más. Sí. Pero nadie dijo que en el momento en que inicia, ¡fum!, eso se volvió. Bueno, pues ahí está prácticamente Pigmenio Ibarra respondiendo de que pues simplemente fue una caída y pues básicamente lo agarraron de ahí se agarró también López Dóriga para tratar de manchar la marcha que fue majestuosa y exitosa, pero pues al parecer ya vieron que no, donde pues simple y sencillamente lo cayó tremendamente con que le dijo que tú siempre te la has pasado de rodillas, pues claramente así está pidiendo el chayote el mismísimo López Dóriga, que él
Loret y varios son uno de los más ricos de los reporteros pues yo me imagino que del mundo, por su fortuna multimillonaria, tanto López Dóriga como el Loretito, y me imagino que también el Ciro Gómez Leiva, porque se ha mantenido ahí pues prácticamente activo, donde se dice que el López Dóriga tiene un yate multimillonario. Entonces increíble, para llegar a tener un yate es porque de plano no tienes en qué gastarte el dinero, y pues que lo que es, pues se compró el yate. Así que pues no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, en tu celular a mero abajo donde dice compartir están las estrellas color dorado. En presiones te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. O al lado de estas 3 puntos color morado, le presionas, te van a aparecer en quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras. En apoyo y consideración al canal te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, te invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse en el video, comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse. Recuerden apoyarme con un like en la página de Facebook, o suscribirse en la de YouTube, un like en el video, o compartir o comentar para que más personas nos vean. Hasta la próxima.